Hola, ¿qué tal? Mis amigos y amigas, bienvenidos una vez más al episodio número 30 de Lo peor que te puede pasar que aprendas algo. Número mágico para mí, el poder llegar a este episodio número 30 y quiero compartirlo contigo. Como les comenté en el episodio pasado, estaba siguiendo a mis mentores y de cómo ellos, que habían aprendido ellos en cuanto al liderazgo de El Salvador. Y en el episodio pasado conversamos de John C. Maxwell. Y hoy quiero hablarles de otro de esos grandes mentores para mí digitales, como les he dicho, de nombre Alexander Bryant, también mejor conocido como Brian Tracy. Y estudiando sobre él y cómo este hombre ha logrado relacionar sus enseñanzas con el liderazgo de El Salvador, quisiera compartir con ustedes lo que pude investigar. Y según Brian Tracy, primero la humildad y el servicio sacrificial son parte de esa enseñanza del Salvador. Brian destaca que el liderazgo de Cristo se fundamentó en el servicio y la humildad, no en la dominación. Jesús enseñó: si alguien quiere ser el primero, debe ser el último y servidor de todos, como lo leemos en el capítulo 9 de Marcos. Brian resalta que el verdadero líder imita este modelo radical, contrario a la mentalidad competitiva o egocéntrica. En el tiempo que tengo sirviendo, esto regularmente lo he visto en el liderazgo, como le llamo yo, religioso. Difícilmente en el seglar, en el del día a día, en el de las empresas, difícilmente se logra esto, o se ve. Porque parece que entre más el líder o la persona puede tener mayor responsabilidad o puede mandar a más, entonces es más difícil que él tenga la humildad como para servirle a las otras, a sus colaboradores. Segundo punto que ve Brian Tracy, habla la humildad frente al poder y a la resistencia cultural. Y él dice que no debemos imponer la obediencia ni hacer valer nuestra autoridad de una forma arrogante. Liderar como los gentiles es hacerlo sin consideración hacia los demás, priorizando el poder sobre el servicio. Jesús, en cambio, enseñó a amar a los enemigos y a poner la otra mejilla. En ocasiones se saca hasta ventajismo de la posición de líder. Y lamentablemente muchos traen en su corazón algunas situaciones de inclusive cosas que les han sucedido y que las traen, no han podido superarlas. Como aquellos que dicen que bueno, yo padecí, estoy hablando sobre todo en el ámbito laboral, a mí me hicieron sufrir mucho y yo, por supuesto, no se las puedo poner fácil a los otros. Entonces todo el resentimiento y el rencor que traen por las actitudes que tuvieron, que vivieron, quieren entonces desquitárselas con las personas que están debajo de ellos. Además, toman hasta malos hábitos de jefes anteriores. Como recuerdo yo que había ciertas señales de líderes que teníamos. Escuché de uno que cuando decían que él entraba a la empresa y veían que venía a alta velocidad en su carro, ya sabían que el hombre estaba molesto.
Entonces eso, por supuesto, predisponía a sus colaboradores, porque ya era una señal de que las cosas no iban a estar bien. Y esto a veces eran actitudes aprendidas para sembrar el pánico y el terror en su gente. Uno de los puntos que hablamos, inclusive de Maxwell, que habla de la integridad y la coherencia, es que debemos jugar limpio. Y Brian Tracy también afirma esto y dice: prefiero perder jugando limpio que ganar haciendo trampas. Este enfoque subraya la integridad como una marca de un liderazgo auténtico, dejando claro que el verdadero liderazgo puede implicar sacrificios personales. Y hace muchos años, en un taller que nos compartió un personaje que era muy conocido en mi tierra, en Venezuela, un locutor de radio de deportes, se llamaba, voy a decir se llamaba porque no sé si actualmente está vivo, JJ Villamil. Él contaba una experiencia de un pitcher que había jugado en el equipo de béisbol de mi estado y llegó a ser un Grandes Ligas muy famoso también, llamado Red Maddox. Y este hombre era un pitcher y era muy efectivo en su lanzamiento. Pero él decía que él prefería perder un juego, y así fuera una serie mundial, con un lanzamiento que él dominaba, que ganar una serie mundial por un lanzamiento que fuera un error, pues que se le soltó la bola o que la técnica no la dominó y que, bueno, por casualidad salió ese lanzamiento. Y esto hablaba precisamente de esto, de la integridad, de jugar limpio. Y yo creo que nosotros, si realmente queremos ser buenos líderes, esta característica, estas cualidades de la integridad y la coherencia, tienen que ser nuestra bandera, pues nuestro estandarte. Otro punto que resaltó Brian Tracy en cuanto al liderazgo y ver ese nivel de comparación de lo que aprendió El Salvador es compromiso con los indefensos. Según Brian Tracy, el uso del poder no es para favorecerse a sí mismo, sino para proteger a quienes no pueden defenderse. Un principio de justicia social y empatía central en el liderazgo de Jesús. Y fue así. ¿Cuántas veces se escuchó a El Salvador dando un discurso, dando su mensaje y resaltando la importancia y el equilibrio que debía haber de lo justo que teníamos que ser, así como misericordioso? Y esto a veces, en la mayoría, como les dije, de las experiencias a nivel laboral o seglar, es difícil que la veamos. Yo tuve la experiencia de participar con líderes que en ese aspecto fueron líderes, que cuando cometí un error, como todos cometemos errores, ellos, en lugar de culparme, ellos asumían parte de esa culpa y pedían disculpas y podía yo sentir que la carga no estaba solo sobre mis hombros. Y fue más de una vez que lo experimenté, y eso me hizo resaltar las cualidades de ese líder. Realmente era un líder en ese momento cuando ellos hicieron escasa condición. También cuando me tocó a mí, por supuesto, debía pagar con la misma moneda. Y más de una ocasión, a pesar de meterme en problemas grandes, porque hay algunas de estas personas que no son líderes, son jefes, y esperan es que se le apoye en todas
injusticias inclusive que querían cometer. Y no podía. Yo en lo personal, al combinar los dos liderazgos, no podía ser en uno de una manera y ser en otro de otra manera. Tenía que ser íntegro y coherente. Y más de una vez me metí en problemas por defender algunas posiciones cuando sabía que ese jefe que no era un líder estaba persiguiendo quizás en una cacería de brujas a esa persona. Sin embargo, si realmente somos íntegros y somos honestos, nosotros tenemos que poder defender al indefenso. También en ocasiones, inclusive de cuando escuchamos o se hacían comentarios de personas malsanos, porque eran comentarios que venían de gente que tenía envidia por esa persona y las querían malponer. En ese momento también tenía que defender la posición de aquella persona que consideraba que estaban haciendo injusto con esos comentarios. Yo creo que ayuda mucho el hecho de que podamos tener, como dice Tracy, tener la mente en Cristo. Dice que uno de los llamados poderosos es este. No podemos trabajar con Jesús sin tener la mente de Jesús. Esto implica adoptar su actitud de humildad, de entrega y fidelidad, especialmente en tiempos difíciles. Yo creo que hubiese sido muy difícil para mí el poder saber que algo estaba siendo injusto con uno de los colaboradores y que yo callara para hacer la corte. Así como defendí en muchas ocasiones, también tuve que callar, y les garantizo que no me sentí nada bien cuando tuve que callar. Y después de una u otra manera tuve que salvar mi posición. Y cuando encontré fue hablar con este jefe que no era un líder y poner mi posición, aun cuando fuera en secreto o en privado, más que en secreto, en privado, porque sabía que no había actuado bien. Entonces, si realmente nosotros tenemos en mente que queremos ser discípulos de Cristo, tenemos que ser íntegros y tenemos que hacerlo tanto en los dos ámbitos, en el laboral y en el religioso. Entonces, con la mente en Cristo y cómo saber cómo actuaría o pensar cómo actuaría de Él, de lo que hemos leído en las Escrituras, lo que se nos ha enseñado, sé que nuestra actitud, nuestra acción va a ser diferente. Multiplicación de líderes y mentoría. Al igual que Maxwell, coincide Brian Tracy que enfatiza la importancia de capacitar y multiplicar líderes fieles al ejemplo de Jesús. Todos debemos multiplicar el ministerio de Jesús en la esfera que Dios nos ha llamado, incluyendo mentorías, desarrollo intencional de ese liderazgo. Yo siempre he tenido más en mente esto, que es lo que aprendí desde muy joven. Gracias a nuestro Padre Celestial, la Iglesia nos comienza a formar desde muy jóvenes, dándonos responsabilidades acordes a nuestra edad, y yo tuve esa bendición de ser formado como un líder religioso desde muy joven. De la edad de 14 años comencé a aprender esto, y a medida que fui creciendo, por supuesto, ya estaba más preparado para ir asumiendo mi cuota, parte de responsabilidad
dentro de lo que considero que se me enseñó y que se me dio. Y lo que hice fue traspolar ese modelo de liderazgo al ámbito seglar. Y no es nada fácil. Fíjense que ellos hablan, tanto Maxwell como Brian Tracy hablan de una característica que se está solicitando, que no es muy fácil tampoco identificar, que es la humildad. Y podemos fingir ser humildes, pero la humildad es tan delicada que cuando decimos que somos humildes ya perdimos la humildad. Sí, entonces hay que dejar que nuestra actitud, si realmente somos humildes, hable, se lea en nosotros. Una oportunidad estaba aspirando a un cargo nuevo y se nos hicieron varios tests para ver cómo éramos como líderes, según en esos años eran test psicotécnicos y saben de esta habilidad de respuesta y todo este lío. Pero también se nos hizo un assessment donde se nos dio la oportunidad de ser de mostrar nuestras cualidades de liderazgo a través de algunos ejemplos o algunos casos hipotéticos que se nos colocaban, y veíamos cómo ellos veían lo que nos estaban observando de recursos humanos, veían cuál era nuestra actitud ante el caso que estábamos intentando resolver. Y recuerdo que en uno de los casos, la otra persona con la que yo tenía como el competidor más cercano, en el tema de la humildad era difícil que nos pudieran medir porque no nos conocían los entrevistadores. Y recuerdo que hubo algo que me favoreció a mí y que realmente lo hice de una forma muy natural. De hecho, lo hice y pensé que estaba actuando mal, porque el equipo que yo estaba comandando teníamos que hacer gráficamente una presentación de lo que llamamos un planograma. Un planograma es cómo van los productos en una nevera, o en el caso era una nevera de frío, porque el producto que comercializábamos era una bebida. Y ellos estaban todos apurados tratando de colocar el producto como era, pero lo que se nos había entregado eran unas botellas de cartón que debíamos pegar en una lámina. Y faltaba todavía producto para terminar de organizar ese planograma, porque esos planogramas tienen cierta cantidad de productos que debe haber y todo esto. Entonces yo, intentando ayudarlos, vi uno de estos cartones, de estas botellas de cartón que no estaba recortada, y comencé a recortarla. Y se me acercó una de las personas que estaba evaluando y me preguntó, pero le vi la cara que estaba sorprendido, y me preguntó qué estaba haciendo. Y yo le dije, bueno, estoy ayudando a los muchachos porque tenemos que cortarlo porque nos faltan botellas de cartón. Y él me miró y se sorprendió. Y después resulta que eso fue una evaluación positiva para mí, porque vieron que además de proactividad estaba siendo humilde, porque yo solamente tenía que dirigir el equipo y eso era algo que ellos debían hacer. Entonces, realmente para mí fue muy natural. No pensé que eso me fuera a dar punto, pero así es que tenemos que actuar. O sea, hay momentos en que eso va a salir naturalmente, como pudo haber sido que yo, siendo arrogante, como le sucedió a la otra persona, solamente como dicen en el argot de ese que es poco liderazgo, más de jefatura, del látigo. Entonces yo solté el látigo y me puse a ayudarlo, y eso era lo que a mí me catapultó para después obtener ese cargo al que estaba aspirando.
Entrando y bueno, cerrando el punto también de Brian Tracy, dice el atributo del liderazgo. Él menciona algunas claves que según él, nuestro Salvador tuvo. Y dice, y estoy de acuerdo 100%, servicio humilde, liderar sirviendo, no gobernando. Humildad, vuelve a tronar el tema. La palabra, frente al poder cultural, rechazó la dominación y actuó con empatía. Mantener principios, incluso si cuesta más, protección del vulnerable, usar ese poder para defender a quienes no pueden. Actitud, mente en Cristo, pensar y actuar como Jesús, inclusive bajo presión. Multiplicación, mentoría, formar líderes parecidos a él. Entonces, sé y sé que muchos de los que me pueden estar escuchando que son líderes y nos estamos formando, terminando de formar como líderes. Difícil, muy difícil estar en el ambiente, en este ambiente seglar, en este ambiente laboral y ser valientes y poner las manos en fuego por otra persona. Pero cuando es una injusticia, nosotros no podemos quedarnos callados. Y más cuando la posición que hemos tomado en muchas ocasiones es una posición de no ayudar a uno, sino ayudar a todos. Mucho más complejo. Y se hace mucho más cuando no tenemos un líder, sino que tenemos un jefe. Cuando tenemos un gerente. Porque no entienden cuál es nuestra actitud. Es más, nos comienzan a ver extraños, nos comienzan a ver como que raros, porque definitivamente no terminan de entender que nosotros nos estamos formando realmente como líderes y no como jefes. Entonces aquí se aplica muchas veces el de que no es que el cliente tiene la razón, sino que el jefe tiene la razón siempre. Y cuando nuestra actitud, cuando eso que hemos aprendido del corazón sale, difícilmente el que no es líder lo va a entender. Cuando tienes los principios del liderazgo claro y el otro es un líder, se comuniquen. Siempre hay una comunicación. Y siempre o regularmente la otra persona, en su momento más de enfriamiento, si fue un momento de malestar o de rabia, esa persona termina siendo objetiva y termina entendiendo que su actitud no era la mejor y lo que nosotros hicimos fue un llamado para que esa persona pudiera actuar de la manera adecuada. Pero cuando son jefes, olvídense, eso no lo terminan de entender. La comunicación no se da, hablamos dos idiomas completamente diferentes. Entonces también tenemos que ser como que muy cautelosos en hacer que, en cuidarnos, pues, en la manera en que nosotros podamos comunicar o hacerle ver a la persona, a este jefe, que no está actuando de la forma correcta. Sin embargo, si soy claro y muy honesto, vale más la pena el hecho de tener que pagar algunas consecuencias. Para mí valió mucho más la pena eso. El decirle a ese jefe que no era la manera adecuada y que yo sé que de alguna forma
yo pude marcar algo en él o dejar en su corazón que se llevó a su cabeza, a su mente y a su actuar para que en algún momento pudiera reflexionar hacia el cambio de su vida. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí este podcast del número 30. Esperando que haya sido de su completo gusto y que hayan podido aprender algo sobre el liderazgo. Y deseo realmente que esta sea su mejor semana, la mejor semana del mundo. Y que tengan el deseo de poder encontrarnos en el próximo podcast. Recuerden, de lo peor que te pueda pasar es que aprendas algo. Y habló para ustedes David Villalobos Monsanto, Davillán.